¿Estamos de vuelta, chicos? Bueno, acuérdense de decir presente a partir de ahora. 1, 2, 3, ya. Seguimos. El ejemplo. Entonces, bien, me están escuchando, me alegro. Bueno, dado este autómata finito no determinista con transiciones lambda, acá está la función de transición. Fíjense, como les dije antes, que en la columna de las entradas también se incluye la palabra vacía. Y fíjense que acá están las tres situaciones en este ejemplo: transición de sin definir, transición desde un estado con una entrada a dos estados o más de un estado, y transiciones sin leer la entrada, digamos, con lambda. Entonces, ¿cómo reflejamos o cómo escribimos en forma de funciones de transición? Bueno, fíjense, desde P con la entrada 0 no está definida, entonces transita el conjunto vacío. Desde P con 1 transita a dos estados QR, acuérdense, escribirlo como conjunto. Y desde P lambda, o sea, sin leer la entrada, transita a un estado de R. Y así el resto. El grafo, bueno, como ya vimos, en el grafo escribimos en la transición, cuando también, por ejemplo, desde P con 1 transita a Q y transita a R. Y con lambda o sin leer la entrada transita a R. Bueno, lo escribimos en el rótulo. Ahora díganme ustedes, ¿cómo sería la expresión regular para de la cadena del lenguaje que acepta este autómata? A ver, soy todo oídos. Escucho, leo, como ustedes quieran. Miren que ahora nos leemos. Siempre digo lo mismo, todas las clases, ¿no? Vamos. ¿Nadie? ¿Cómo es la expresión regular? A ver, ¿cómo será el lenguaje? Esto es un ejercicio, ¿sí? Si nos vamos preparando para el parcial. Vamos. Nos vamos a quedar hasta mañana acá, ¿eh? No hay problema. ¿Y? Puede aceptar uno o más unos. Bien, perfecto. Hasta ahí estamos. A ver, es el inicio, perfecto, Emilio. ¿Uno o más unos? Bien. Un 1 solito, bien. 0 asterisco, 0, 1, 0 asterisco y 1 asterisco. Perfecto, perfecto. Está bien, pero muy bien. A ver, yo había escrito mi versión, déjenme que la encuentre. ¿Dónde la habré puesto? Ah, no, ya sé dónde la pongo. Quedó dormida. Acá está. A ver si coincidimos con la versión. ¿Quién la puso? Uy, Leandro. A ver, ¿coincide con Leandro? ¿Alguna otra opción? ¿Mm? El único valiente fue Leandro. Lo único que yo le puse el más. ¿Por qué el más? En vez de la concatenación. Acá Leandro. Fíjate. A ver. Puede aceptar el 1 solo, sino desde P a R1 y con una transición lambda Q. Y en Q puede aceptar muchos unos. Y si no, puede aceptar un 1 o un 0 con una transición lambda Q, y ahí también puede ser muchos unos. Por eso le puse el más, porque es como un OR. Sí, 0 más 1, 1 más 0 es lo mismo porque es una unión. Estamos hablando de la misma parte, ¿no? Sí, acá también. Me parece, a ver, déjenme ver uno. Sí, no, este más no va, este es el más que va. Sí, por un momento, que este más es el que no va. Ahí está. Ahora sí me gusta más. 0, 1, 1, por ejemplo. A ver, déjame que lo proyecte de nuevo, así lo vemos más grande. A ver. El 0, 1, 1 no lo acepta.
No, porque la cadena tiene que empezar por 1. Ah, tenés razón. Bien. Para esto, ¿está bien? ¿Tiene razón? Sí, 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 sí. No, lo que pasa es que yo modifiqué. Sí, 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 tiene razón Lorenzo. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Entonces, déjenme me vuelvo para atrás. 1 más 0 asterisco. Sí, sí, porque, claro, lo que pasa es que el autómata, yo modifiqué la cadena. Em, esta, yo modifiqué un pedazo de, acá la expresión regular, acá sería 0 más 1. Sí, porque, em, o sea, el 1, ¿por qué? Porque acá esta transición lambda, claro, yo puedo hacer lambda, o sea, no leer, leer un 0 y después no leer y llegar a Q. O sea, al 0 solo también lo acepta. ¿Mm? Al 0 solo también lo acepta. Entonces, acá tendría que poner así. 0 más 1, ahí. ¿Mm? El 1 asterisco, ahí está. Ahí estaría. Y 0 más 1 asterisco. A ver, che, vamos a probarla. A ver, déjenme leer el chat. La Z ya lo vimos, faltaría el estado de error que tome el cero inicial. Es que no, es que el cero inicial sí lo acepta. Eso es lambda. Sí, tal cual. Bueno, pero una vez que no le encuentra la vuelta, a ver, che, espera que la ponemos de nuevo. Ahí está. Fíjense. Sí, al cero solo si lo acepta, porque fíjense, si tenemos una transición lambda, un cero, una transición lambda y llega al estado de aceptación. O sea que el cero lo acepta. Al uno solo también, por esto de P a Q. O sea, este 0 más 1, el 0 o el 1 va. Es un más porque es una unión, es uno o el otro, no los dos juntos. Pero después puede ser que haga lambda, lambda y un montón de unos, que es este uno asterisco, o nada, ya, o la palabra vacía. Y después, no, está demasiado compleja esta expresión regular. Y me parece que hay que sacar todo lo primero y me quedo con el 0 más 1 asterisco. A ver, chin, chin, chin. Pasa que ya la quise acotar y no la acoté lo suficiente. Que esto lo hice anoche a última hora cuando se me ocurrió meter la pregunta. A ver. Claro. A ver, a ver, díganme. A ver si quiero que lo piensen, porque yo ya lo definí. ¿Está bien esa expresión regular que está puesta acá, abajo? Yo creo que se puede acotar, como usted dice, con 0 más 1 asterisco porque va a ir desde las posibilidades. No, en realidad no, porque no puede aceptar la palabra vacía. O sea, si pone 0 más 1 asterisco, iría desde la palabra vacía hasta todas las posibles, ¿no? ¿Y vos decís que no acepta la palabra vacía? Según el grafo, creo que no. O sea, A ver. solo vacía, vacía. Va, en realidad Desde sí. P con lambda Lambda, transita R y de R claro. con lambda transita Q. Sí, sí, no lo Sí la noté. acepta, sí la acepta. ¿Sí? O sea que hay que, Puede quedar 1 más 1. puede quedar exacto. Esto no va. Chiqui y chiqui. Va a quedar así. Ahí está. No, no, no hay que cambiar el ejemplo. Hay que definir la expresión regular. Bueno, en realidad eso fue lo que hice anoche cuando vi, porque el ejemplo en realidad lo buscaba, el ejemplo no aceptaba nada, pero que tenía puesto antes. Entonces lo que yo dije, bueno, ya que estamos, vamos a hacer un ejercicio extra, entonces cambié el grafo, cambié la tabla, cambié todo, y bueno, yo que buscaba hacer otra cosa, pero se me escapó un lambda ahí. Bueno, estamos, déjame que lo modifico ya, así queda esto hecho y no me olvido. Profe, con 0 más 1 asterisco, ¿no estaría aceptando ¿Qué? 0, 1, 0? Sí, no, aceptaría 0, 1, 1, 1, 1.
Ah, claro, sí, Acepta sí, sí, es verdad. Es verdad. claro. Porque no podemos volver, ningún lado se vuelve R, que es la única que tiene un 0. ¿Sí? Bien, si entra un 1, va a Q. Si entra un 0 solo, le rechaza. Si empieza con 1, 0, 1, también lo acepta. 1, 0 y un montón de unos también lo acepta. ¿Mm? ¿Sí? Bueno, eso es lo que tiene esto de los no deterministas, ¿no? Que podemos, fíjense que el lenguaje es muy amplio, entonces no queda más que definirlo de esta forma. Por eso si entra en uno solo género, no sé si esa es tu pregunta, va de P a Q derecho. ¿Sí? Si entra la palabra vacía, también la acepta porque es lambda, lambda. Perfecto. Bien. Ahí estamos. Bueno. Equivalencia en el autómata finito no determinista y determinista. O sea, para nosotros poder minimizarlo, por ejemplo, el autómata finito tiene que ser determinista. ¿Se acuerdan que eso lo veíamos? Que cuando lo veíamos decíamos, bueno, sí, se cae de maduro. No, no se cae de maduro. Y es más, además, si tenemos un autómata finito no determinista con transiciones lambda, hay que hacerlo. Hay que sacar las transiciones lambda y después pasarlo a determinista. Bueno, todo eso lo vamos a ver ahora. Entonces, para ello, vamos a definir un conjunto T. Fíjense el título. Conjunto T. Es el conjunto de transiciones lambda. Estoy tomando un mate, pero está fiero. Bueno. Partiendo de las transiciones lambda, ¿sí? Se define el conjunto de relaciones de transiciones lambda, que se llama T. Acá es donde vamos a ver esto que les decía recién, los de las transiciones que están entre cada carácter, ¿no? Aunque las que no vemos. Entonces, sí, Emilio, te escucho. Profe, O te sí, leo. recién estaba viendo una de las diapositivas anteriores que explicaba el funcionamiento de, a ver si puede retroceder así. Dale. Digo, era con respecto al grafo, que decía que, a ver, La de lambda, abajo, sí, esa, esta. es esa. Claro, que dice que mueve el cabezal de lectura a la derecha, o no lo lee, o no lee nada, y no Claro. mueve el cabezal. Si O no sea, lee nada, no mueve el cabezal. Sí. en el grafo anterior podía transitar con 1 y con lambda, y seguía moviéndose. Claro. El tema es, eh, claro, acá no hemos puesto el dibujo del modelo mecánico. A ver, déjenme. Entonces me quedó la duda que si me leía Sí, lambda, sí, no sí, se yo debería mover. te reentiendo. ¿Sabes por qué te entiendo? Porque es la confusión de la confusión natural. Siempre nos pasa esto. Déjame que busco un autómata finito determinista. Y acá está. Voy a compartir otra cosa. Este. Ahí está. Bueno, lo ven al determinista. Ay, me quedé con el traductor, no vamos al reconocedor. Este es el reconocedor. Ahí está. Este es la placa del determinista que veíamos el otro día, la semana pasada. ¿Sí? Entonces, ustedes imagínense esto mismo para el no determinista. Esta cinta de entrada y la función de transición. Solamente que acá incorporamos la transición de lambda. Bueno, ¿qué hace el autómata? Lee un símbolo en la entrada y mueve el cabezal a la derecha. ¿Sí? Se va. Está acá apuntando, ahora va a apuntar acá. Y acá tenemos nosotros desde P, bueno, yo con mis dibujos feos, a Q, ¿sí? A Q, acá le hice una A, qué sé yo, en R, esto es una R, hoy, bueno, yo quiero que se entiendan, ¿no? S y no sé cuál es el de aceptación acá. Supongamos, C. ¿Estamos? Supongamos que acá hay una transición lambda. Si esto fuera no determinista. Entonces, ¿qué hace acá? Está en P. Está en P. Me van siguiendo, ¿no? Lee una A y transita Q. ¿Qué pasa en Q? Si en Q no lee nada, ¿sí? Va a transitar a R
pero el cabezal se va a quedar en el mismo lugar. ¿Lo ven? Y en R, qué sé yo, va a volver a leer B, por ejemplo. Tengo que haberlo definido. Esto es una flecha. Ahí está. Va a volver a leer B, lee B, transita R a la derecha, y en R lee C y transita S a la derecha. ¿Me siguen? No sé si es tu duda. Ah, esperen que no estoy leyendo el chat. Ahí está. Ah, presenten los que llegaron tarde. Ajá. ¿Sí? ¿Esa es la duda, chicos? Creo que Emilio era el que había preguntado. Háblenme, por favor. Entonces no transita, si no se queda en No, el lugar. transita, pero no mueve el cabezal. Claro, no mueve el cabeza. Fíjate, pasamos Ok. de Q a R, transito, sin leerle entrada, entonces el cabezal estuvo en el mismo lugar. ¿Mm? ¿Lo ves? El tachón. Claro, claro, se entiende. ¿Sí? ¿Todos? Entonces ese es como que ese concepto nuevo, es como un cambio de mentalidad, adaptar la cabeza, digamos, las ideas a lo que es la otra máquina diferente. ¿Mm? Esto de las transiciones lambda empieza a aparecer, chicos. Aparece con los autómatas pila, aparece con las máquinas de Turing. Entonces, ya es como que se tienen que ir acostumbrando a esta idea nueva, digamos. ¿Listo? ¿Se entendió? Borro todo y sigo. ¿Sí? Entonces, en teoría, se puede transitar sin mover el cabezal. ¿Eso es lo que estamos diciendo? Exacto, exacto. Eso es lo que te dice la placa esa de funcionamiento que me hicieron. No sé si sos vos, Emilio. Sí, sí, yo. Bien, la placa esa que me hiciste leer. Eso es lo que te dice, que podés transitar, o sea, lo que tenemos que diferenciar es transición entre estados a movimiento del cabezal en la máquina. Nosotros es como que hacemos las dos cosas juntas en nuestra mente. Transitamos a la derecha y movemos el cabezal a la derecha. Por eso se acuerdan en el no determinista que en el bidireccional digo que decía transitamos de P a Q, pero movíamos el cabezal a la izquierda. Entonces esa idea también es como que estaba cruzada a lo que naturalmente hacemos nosotros internamente, digamos, ¿sí? Lo que estamos acostumbrados. Incluso también acá se mezcla esto que la cadena se lee de izquierda a derecha. Nosotros en nuestra forma de escribir siempre escribimos de izquierda a derecha, entonces para nosotros es lo natural. Ahora, bueno, estamos insertando esto que, es decir, transitamos, hacemos la transición entre estados, no movemos el cabezal. O en el autómata finito determinista bidireccional, hacíamos la transición, pero el cabezal real lo estamos moviendo por el otro lado, a la izquierda. ¿Se entiende? ¿Mm? Hay que acostumbrarse a esto y ahí detenerse a pensarlo hasta que ya se les haga un ejercicio. ¿Sí? Bueno, sigo. Borro los dibujos y vuelvo a la... tengo que dejar de presentar. Déjenme que tengo las dos. Esta la cierro. Ahí está. Y me quedo con la otra. Hace unos líos. Ahí está. Bien. Estamos. Esto es lo que ven en la pantalla, ¿verdad? Entonces, leo un símbolo de la entrada, he leído y en el modelo mecánico, por eso hablamos del modelo mecánico, el que vimos recién, mueve el cabezal de lectura a la derecha o no lee nada y no mueve el cabezal. Pasa que acá, coma, o no lee nada y no mueve el cabezal. Ahí está. ¿Sí? Pero Seguimos. transita, profe, ¿no? Pero transita. Sí. Ok, sí. Pero transita. Claro, acá te habla del cabezal en este punto 1. Después transita a los estados que se diga. Y esto lo repite no determinísticamente. Por eso este no determinísticamente se resalta de que hace las dos cosas. Bien, esto ya lo vimos. Entonces, ¿estamos en eso? ¿Arrancamos con la equivalencia? Bueno, decimos que, entonces, para poder determinar o para poder obtener un autómata finito determinista equivalente a un no determinista, ¿sí? Ya sea que tenga lambda o no, vamos a analizar primero lo que se llama el conjunto T, que es el conjunto de transiciones lambda. O sea, vamos a arrancar primero con
el autómata finito no determinista con transiciones lambda para sacar las transiciones lambda y después de eso, al que obtengamos, lo vamos a llevar a determinista. Todo eso vamos a hacer. Entonces, lo primero que hacemos, definimos el conjunto T, que es el conjunto de transiciones lambda. Entonces, se definen un conjunto de relaciones de transición. Estas relaciones de transición tenemos dos tipos. Las que están en la tabla, que son las explícitas, y las transiciones que no están en la tabla, que son de cada estado con sí mismo. Por eso esto que hablábamos de que, recién alguien decía, entre carácter y carácter hay una transición. Ahí está lambda, sí está, aunque no la veamos. Entonces, esta relación entre los pares de estados, o sea, el conjunto T es la relación entre los pares de estados relacionados por una transición lambda. Pares de estados, de P a Q con lambda. Esta relación es una relación de transición, es una relación transitiva, ¿sí? Y también se define una relación reflexiva. Reflexiva es de cada uno con sí mismo, para cada estado con sí mismo. O sea que también se cumple que si Q pertenece al conjunto de estado, entonces hay una transición de Q sin leer la entrada a Q. ¿Sí? Acuérdense que nosotros decimos Q con lambda, pero en realidad es Q sin leer la entrada. Con lambda. Entonces, hay dos tipos de relaciones. Una relación transitiva, desde P sin leer la entrada a Q, o P lambda Q, y una relación reflexiva de cada estado con sí mismo. Entonces, T, el primer conjunto, es el conjunto de todos los pares de estados. ¿Qué se cumple? Dados P y Q, o sea, P y Q pertenecen, o el par PQ pertenece al conjunto T, si solo si se cumple que hay una transición desde P lambda a Q, y se representa PTQ, T de transición. Y también tenemos que QQ, o sea, el par Q con Q, pertenece al conjunto T de transiciones, ya que para todo Q perteneciente al conjunto de estados se cumple que hay una transición de Q sin leer la entrada al mismo Q, y se representa QTQ, ¿sí? Entonces, este conjunto T va a tener estos dos tipos de transiciones. Las que estén en la tabla, que fueron definidas, y las de cada estado con sí mismo. Entonces, el conjunto T va a estar formado por pares PQ, tal que hay una transición desde P con lambda Q. Unión pares QQ, tal que Q pertenece al conjunto de estados. ¿Sí? Ahí no estaba leyendo el chat, perdón. En todos los estados está, exacto, en todos los estados está la relación reflexiva. Del autómata finito no determinista lambda, ¿no? Acá estamos. ¿Sí? En todos está. Del autómata finito no determinista. ¿Sí? Bien, seguimos. Entonces, esta relación PQ, estas transiciones, están en la función f, como les dije. Y las otras son implícitas reflexivas, como ya les dije. ¿Sí? No las van a ver en la tabla, pero están. Así que hay que escribirlas, hay que ponerlas. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, cuando queremos eliminar las transiciones lambda, vamos a definir el conjunto T de transiciones lambda, en donde vamos a tener, como dice acá, dos tipos de transiciones. Las que están en la función de transición, que son las transitivas, y las implícitas reflexivas. Una vez que armamos este conjunto T, vamos a armar el siguiente paso, que es armar el conjunto T asterisco. ¿Sí? T asterisco. Este T asterisco aplica nuevamente la propiedad transitiva. ¿Se acuerdan que nosotros veíamos en álgebra siempre? Decíamos que, creo que voy a escribir texto así queda más lindo. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces decimos que A es igual a C. ¿Sí? Ay, perdón, acá me faltó. La B que, no sé qué pasó. Ahí está. Entonces, esa relación transitiva, esa otra relación transitiva, es la que se aplica para poder
para que aparezca o para poder definir el conjunto T asterisco. Entonces, es posible aplicar la propiedad transitiva a las relaciones del conjunto T. Si P transita con lambda Q y Q con lambda transita R, entonces puedo decir que P con lambda transita R. ¿Qué es lo que pasaba en nuestro ejemplo? Las nuevas transiciones definidas a partir de esto se agregan al conjunto T y cambia de nombre, lo llamamos T asterisco. Entonces, T asterisco va a ser el conjunto T anterior unión los pares PR, tal que P con lambda transita a Q y Q con lambda transite a R. O sea, este par PR surge de aplicar esta propiedad transitiva como la conocemos. ¿Se entiende? Esto es un paso a paso. Lo primero que hacemos es definir el conjunto T, donde vamos a mirar la tabla y decir, vamos a escribir las relaciones, los pares que surgen de la tabla. Y además los pares de acuerdo a la relación, a la función reflexiva de cada estado, digamos. Y luego que tengamos ese conjunto T, lo vamos a analizar, vamos a mirar los pares y vamos a descubrir si se presenta esta situación. Esto es con inspección visual, no nos queda otra. Si existe esta situación. Si existe, vamos a definir un T asterisco en donde agreguemos esas transiciones. ¿Se entendió? Sí, genial. Seguimos y ya vemos el ejemplo. Tengo que borrar los dibujillos. Ahí está. Ejemplo. Bueno, acá está. ¿Es el mismo ejemplo de antes? No, no es el mismo ejemplo, de otro, parecido. Fíjense que acá tenemos transiciones lambda explícitas, tenemos dos. Bueno, entonces, este ejemplo, bueno, no definí el resto de los elementos porque lo que nos interesa rescatar de acá es la función T, por eso. Vamos a definir el conjunto T que va a tener las relaciones reflexivas. Yo siempre los pongo ordenados. Esto ya lo hemos charlado, ¿no? Que al alfabeto de entrada lo pongo, si es alfabético, ordenado, si son letras ordenado en forma alfabética, y si son números ordenado en forma numérica. Lo mismo a los estados, pero eso es por una cuestión de costumbre de ser ordenados para no olvidarnos de nada. Pero no es un conjunto, sé que a los pares lo podrían poner en cualquier orden. Pero bueno, como hablábamos recién, es como que estamos acostumbrados a tener un orden mental para hacer las cosas, porque así estamos educando y es la formación que estamos obteniendo de ingenieros. Entonces, bueno, uno se acostumbra a ser ordenado para todas las cuestiones. Por eso yo los pongo en forma alfabética. Entonces, en este sentido alfabético, yo digo, bueno, como los estados están ordenados alfabéticos, P con lambda transita P. Esta es la relación reflexiva. Y P con lambda transita R. Esta es la que está en la tabla. Q con lambda transita Q. Acá no hay transición lambda. R con lambda transita R. Asimismo la reflexiva. Y también tengo una relación en la tabla. R con lambda transita S. Y para S solo la reflexiva. S con lambda transita S. ¿Estamos hasta ahí? Es este. ¿Qué hacemos acá? Ahora vamos a ver si podemos armar un T asterisco diferente. Y bueno, tenemos que ver. P con lambda transita R. Entonces me voy a las transiciones de R y bueno, digo, R con lambda transita R y R con lambda transita S. Entonces tengo que si P con lambda transita a R y R con lambda transita S, R transita S, entonces, ¿qué puedo agregar? Puedo agregar la transición de P con lambda que transite a S. ¿Sí? ¿Se entiende? Es lo que hacemos acá. Es lo que está escrito acá. Entonces, voy a armar T asterisco en donde están las mismas transiciones anteriores, pero agrego, la pongo ahí porque la inserté, por lo mismo que hablamos del orden, la inserté en su orden. Si hubiera alguna otra más, también se agrega. En este caso, el ejemplo, hay una sola. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, eso fue lo que hice. Armé conjunto T y armé T asterisco. ¿Se entiende hasta acá? Visto desde la perspectiva de la gramática, sería redenominación. Bueno,
Bueno, claro, lo que pasa es que en las gramáticas, acordate, la gramática regular, no tenemos reglas no generativas con lambda excepto la del axioma. O sea que si vos lo querés mirar desde el concepto, pero no mezclemos, porque acuérdense que estas definiciones así por ahí nos llevan a confusiones. Entonces yo no te puedo decir, perdón, las gramáticas tipo 2. Primero que estamos con autómata y lo de la redenominación es para las gramáticas tipo 2, por un lado. Y por otro lado, acuérdate que la única regla de producción que genera la palabra vacía es ese. Y esto acá es otra cosa. Yo te entiendo lo que vos querés decir, Emilio. Yo te entiendo. Perfecto. Pero hay que ser prudente con esto de mezclar, digamos, los conceptos para no asumir los verdaderos porque no. Perfecto. Sí, ya te reentiendo. Porque decís, pues, con lambda estás cambiando de estado. Te entiendo lo que quieres decir. Bien. Seguimos. Yo siempre pienso, el que agarra tarde el concepto y agarró la última parte de la oración va a asumir que era equivalente, ¿no? ¿Sí? Por supuesto hay que estar atentos para que eso no pase. Bien, continuamos. Bueno, entonces ya vimos este concepto de T. Ahora vamos a hacer una pausa con el concepto de T y T asterisco. Vamos a ver la extensión del tratamiento de palabras y después vamos a volver. ¿Por qué? Porque acuérdense que esto nos sirve para definir. Por eso es que lo traemos acá al medio. Bueno, esto ya lo sabemos. La extensión del tratamiento de palabras describe lo que ocurre a partir de cada estado si se lee una secuencia concatenada de símbolos de entradas y finaliza al completarse la lectura de la cadena. ¿Pero qué pasa acá? Lo que alguien dijo, acá aparece lambda. Entonces, en un autómata finito no determinista tenemos que f supra e, partimos de un estado con una entrada a un p de q. Pero en el no determinista con lambda, partimos desde un estado, leemos un símbolo de la entrada, unión, la palabra vacía, al conjunto P de Q. O sea que, si nosotros tenemos una cadena beta formada por caracteres A1, A2, A3, A4, AN, si contemplamos las transiciones lambda, por esto de las relaciones reflexivas entre los estados, yo podría decir que beta me queda lambda A1, lambda A2, lambda A3, o sea, ¿qué estoy haciendo acá? Yo estoy diciendo que en cada estado, esperen que voy a hacer algo más lindo porque esto es una vergüenza. Miren, la profe en vez de tratar de dibujar estados, tiene una herramienta que está aprendiendo a usar. Yo les puedo decir que en cada estado, ¿sí? Supongamos acá, leemos A1, para transitar acá, leemos A2, para transitar acá, leemos A3, ¿no es cierto? Esto es lo que tenemos acá, supongamos. Pero, por la relación reflexiva, yo puedo decir que acá, a sabes, cada estado transita con lambda a sí mismo, ¿sí? ¿Se entiende? Vaya, espérenme café. Ahí está. Eso es una lambda, ¿no? Vamos a hacer las cosas bien, o medianamente bien. ¿Me están viendo? ¿Lo están viendo? Ahí está. Sí, sí. Bueno. Ay, gracias. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Que si yo digo que por la relación reflexiva de los estados, cada estado puede transitar con lambda a sí mismo, yo acá estoy diciendo que este estado con lambda transita a sí mismo, después lee A y transita al otro estado, acá con lambda transita a sí mismo, estoy acá, ¿sí? Después lee A2 y transita al otro, con lambda a sí mismo, después lee A3 y así sucesivamente. Eso es lo que me quedaría para beta. Entonces, la función de transición extendida desde el estado inicial con toda la cadena beta, ¿qué me quedaría? Primero, Q0 con lambda transita a un estado que después de ese estado, que puede ser Q0 en realidad, ¿sí? Por la relación reflexiva, después de Q0 lee A y va a transitar a otro estado, que nuevamente, desde ese nuevo estado, este segundo sería, aplica la relación transitiva, por eso lee lambda. Luego, de este mismo estado, lee A2 y transita al otro estado, nuevamente la relación reflexiva.
luego lee a 3 y transita al otro estado y así sucesivamente. Hasta que llegue finalmente a un estado de aceptación para aceptar la cadena. Supongamos que supongamos acá que fuera, ay, bueno, quedó feo, el estado de aceptación, ¿sí? Entonces, si la función de transición extendida del estado inicial con beta pertenece a un estado de aceptación, entonces es aceptada. Con beta perteneciente al alfabeto de entrada de unión, las transiciones lambda más. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Esto ocurre en todos los autómatas finitos no deterministas lambda? Pregunta, ¿en todos los...? Sí. Sí. Bien. Seguimos. Uy, acá. Bueno. Habiendo visto esta definición, vamos a ir a ver la equivalencia entre autómatas finitos no deterministas con deterministas. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Decimos que todo autómata finito no determinista tiene un determinista equivalente. Y acá hay dos teoremas. Estos teoremas se relacionan con la forma de la que vamos, o con lo que vamos a hacer para convertirlos, ¿sí? Para obtener el determinista equivalente. El teorema 1 nos dice que si tenemos un autómata finito no determinista con transiciones lambda, puede ser redefinido como no determinista sin transiciones lambda, ¿sí? Entonces, acá definimos, bueno, por la quíntupla, con la función de transición, va a existir un autómata finito no determinista que no tenga transiciones lambda. ¿Cómo hacemos para hacer esto? Tenemos tres partes. Supongamos que tenemos esta situación, desde P con lambda transita Q y Q con lambda transita R. Es decir que yo puedo decir que P con lambda transita Q y Q con E transita R. O sea que yo puedo decir que puedo llegar de P a R leyendo E. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, dados tres estados PQR pertenecientes al conjunto de estados con E distinto de lambda y P distinto de Q, ¿sí? Y distinto de R, y distinto de R, faltó acá. Tenemos la transición de P con lambda a Q, es decir, fíjense acá, P T asterisco Q. Esto sale también de el conjunto T asterisco. Y tenemos la transición de Q con la entrada E a R. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es decir que, bueno, esto es lo mismo, está escrito con función de transición extendida. Está en rojo para que notemos las diferencias nada más. Que hay una transición desde P con lambda a Q, y ese estado Q, que es lo que me queda, con E transita R, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar al conjunto de transiciones una transición desde P con la entrada E a R y vamos a eliminar la transición lambda. Vamos a agregar esta transición y vamos a eliminar la transición lambda, ¿sí? Entonces, cuando se presenta esta situación, acuérdense que lo que estamos haciendo es sacar las transiciones lambda para llevarlo a no determinista sin transiciones lambda. Lo que vamos a hacer es agregar la transición desde P a R y eliminar la transición lambda cuando tengamos esta situación. ¿Se entendió hasta acá? Vamos con el 2. ¿Qué me dice el 2? El B. Es parecido, pero no igual. Cambia el orden, fíjense. Si de P con E transita Q y de Q con lambda transita R, puedo decir también que P con E transita R, ¿sí? Por esta transición lambda. Entonces, dados P, Q, R perteneciente a Q con E distinto de lambda y P distinto de Q distinto de R, decimos que si tenemos que la transición desde P con la entrada E a Q y además Q con lambda R, es decir, hay una transición con T asterisco de Q a R, o sea que la función de transición extendida desde P con la entrada E me va a llevar a Q y Q con lambda me va a llevar a R. Vamos a agregar la transición de P con la entrada E a R y eliminar la transición lambda. ¿Sí?
Entonces, fíjense que lo que estamos haciendo es agregar transiciones equivalentes para eliminar esas transiciones lambda. ¿Se entiende hasta acá? ¿Todos? Seguimos. Falta la tercera. ¿Qué pasa en esta situación? P con lambda transita Q y Q es estado de aceptación. Y P es estado inicial. Entonces, dados P y Q pertenecientes al conjunto de estado con P estado inicial y Q estado de aceptación, si existe esa transición lambda de P con lambda Q, vamos a agregar a P como estado de aceptación. Y eliminar la transición lambda. O sea, me va a quedar así. ¿Sí? Ese Q, como estado de aceptación, no lo puedo eliminar porque en realidad esto es un punto en particular. Puede ser que acá lleguen otros estados, otras transiciones de otros estados dentro del autómata, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? ¿Están ahí? Me fui, estoy hablando sola, ¿se entiende? Hasta ahí, bárbaro. Claro, sería eliminar los caminos de lambda, los caminos vacíos exactos. Bien, gracias, Ignacio. Porque estamos quitando las transiciones lambda. Obviamente, las que están en la tabla. Las de la relación reflexiva, esa no la podemos eliminar, pero como ya no va a ser un autómata finito determinista con transiciones lambda, ya no se tratan más, digamos. Bien. Y eliminar las transiciones lambda. Bueno. Eso es lo que dice el teorema 1. ¿Qué pasa con el teorema 2? Para cada autómata finito no determinista existe un determinista equivalente. ¿Sí? El teorema 1 que nos decía. Esperen que volvemos. Ahí está. Que para un no determinista con lambda existe un no determinista. O sea, quitamos la transición de lambda. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora, al no determinista que obtuvimos lo vamos a pasar a determinista. Bien, vamos. Y acá tenemos dos casos. El caso 1 es que el autómata finito no determinista no tiene transiciones lambda, ¿sí? Entonces vamos a obtener un autómata finito determinista equivalente. Y el caso 2 es que tenga transiciones lambda. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar primero este. Vamos a definir nuevos estados, Q'. Cada uno de estos nuevos estados va a ser el equivalente al subconjunto de estado al que se transita. O sea, a ver, un autómata finito no determinista que me dice que ante desde un estado con una entrada va a transitar a más de un estado. ¿Sí? Entonces, a esos más de un estado, ese subconjunto, lo vamos a tomar como estado único en el nuevo autómata finito determinista. Entonces, van a crecer, vamos a tener nuevos estados, que lo vamos a llamar C0, C1, C2, por eso este C, que es el estado inicial. Entonces, todo subconjunto de estados del autómata finito no determinista a los que se transita desde un estado y una entrada se comportará como un único estado. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a considerar los Q sub i pertenecientes a Q y los C sub i a Q'. O sea, todos estos Q sub i, que es este subconjunto del que hablamos, le vamos a dar un nombre C sub i, C sub 0, C sub 1, C sub 2, donde C sub i van a ser los QJ a QN de el no determinista. ¿Y qué vamos a hacer? Primero, vamos a definir el estado inicial. Vamos a definir un C sub 0 que va a ser el estado inicial original o el conjunto que lo contiene, ¿sí? Porque si en realidad lo escribimos como conjunto, no el conjunto que lo contiene. Lo escribimos como conjunto porque el estado inicial es único. Pero ahora, fíjense que está sin conjunto, o sea, no está entre llaves, por eso es el estado inicial. Luego, a cada C sub i, este C sub i, que es un subconjunto de Q, C sub i va a ser igual a la transición de la nueva transición de los CK con la entrada E. O sea, para todo E perteneciente al alfabeto de entrada y K menor a I. O sea, es lo que les decía recién, cada C sub i va a ser el subconjunto.
Y después vamos a tener un C sub J, otro nuevo estado, que va a tener a QN, si QN es alguno de los estados de aceptación, uno o todos de los estados de aceptación, ese C sub J va a pasar a ser el nuevo estado de aceptación del nuevo autómata determinista. Fíjense que yo no lo nombré antes, pero este autómata finito determinista va a tener el mismo alfabeto de entrada, un Q', que es el nuevo conjunto de estado, una prima, que es el nuevo conjunto de estado de aceptación, y un F', que es la nueva función de transición, ¿sí? Entonces, este CJ va a ser parte del A'. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, vamos a crear nuevos estados. Un C sub 0 que va a tener el estado inicial, estados sub i que van a ser estos subconjuntos de estados del no determinista, y uno o más C sub j que van a tener el o los estados de aceptación del autómata no determinista. ¿Mm? El teorema 2, ¿qué nos dice? Lo mismo que dijimos recién, pero en el caso 2, que si hay un autómata finito determinista con transición de lambda, tenemos que va a haber un determinista equivalente, pero previamente hay que eliminar las transiciones lambda. Entonces, estos teoremas unidos, ¿qué hacen? Nos permiten pasar desde el no determinista derecho al determinista. Pero fíjense que acá vamos a quitar las transiciones lambda. Entonces, se define un nuevo conjunto de estados, considerando lo mismo que vimos recién, los Q sub i pertenecen a Q, y C sub i va a pertenecer a Q', o sea, este es el nuevo conjunto de estados, donde los C sub i es el subconjunto ante cada par estado de entrada. Fíjense, el estado inicial se va a definir desde el estado inicial original con transiciones lambda. Siempre que exista hay una relación, de transición desde el estado Q0 a P. O sea, este estado inicial nuevo va a considerar T asterisco. O sea que lo que tenemos que hacer acá primero es armar el T asterisco. Luego vamos a tener los nuevos estados que van a ser los subconjuntos de estados, pero que también vamos a considerar las transiciones lambda. O sea que los C sub i van a ser las transiciones de los Q sub i del no determinista con lambda, considerando las transiciones lambda, unión las transiciones explícitas. O sea, va a ser la unión de todas las transiciones lambda, de todos los pares que salen del T asterisco, o todos los subconjuntos que salen de la tabla y luego considerando el T asterisco. Ya lo vemos en el ejemplo. Por acá queda medio enredado, me parece. Y bueno, nuevamente los C sub j van a ser aquellos subconjuntos que tengan los estados de aceptación originales. Sea cualquiera el teorema aplicado, es probable que el autómata finito determinista deba ser minimizado. Sí. Ese es el siguiente paso. Vamos a ver el ejemplo y después volvemos al teórico. Así. Fíjense, el primer ejemplo no tenemos transiciones lambda explícitas en la tabla. Vamos a tener solamente las implícitas. Entonces acá tenemos el no determinista. Vamos a armar el conjunto T de cada transición lambda con sí misma y T asterisco, que es igual porque al no tener transición de lambda explícita, la relación transitiva me va a dar igual que la reflexiva. ¿Qué es lo que dijimos recién? Dijimos que, esperen que vuelvo acá. Dijimos que el estado inicial, C sub 0, va a tener el estado inicial original. Cada C sub i va a tener los subconjuntos, estos, QJ, QN, y CJ va a tener al estado de aceptación. Eso fue lo que dijimos en el caso 1. Yo acá debería escribir caso 1 en algún lado. A ver, si dice... Sí, dice caso 1, acá está, perdón, no lo veía yo porque los controles del Zoom me tapan los títulos. Ahí está. Bueno, entonces, A, que es el estado inicial, con lambda transita A, o sea que, en realidad, bueno, es el C sub 0, ¿sí? Que es lo que dijimos recién.
Luego tenemos que C sub 0, que es A, C sub 0, que es A, el estado inicial original, vamos a tener que escribir todas las transiciones desde cada uno de los nuevos estados que definimos con las entradas 0 y 1. Y ahí vamos a ver a qué estados transita. Entonces, C sub 0 es A, ¿sí? Y A con 0 transita B, y con 1 no transita a nada. Entonces, A con 0, C sub 0, que es A, con 0 transita a este subconjunto que tiene a B. Como este conjunto es nuevo, no lo definimos antes, le vamos a dar un nombre y el nombre que sigue, C sub 1. C sub 0, ahora con 1, transita el conjunto vacío, pero como esto yo no lo puedo dejar como vacío, porque como el autómata finito es determinista, ¿sí? Es determinista, le tengo que dar un nombre, y lo voy a llamar C sub 2, porque le tengo que dar un nombre. Luego, C sub 1, aquí el nuevo C sub 1 que es B, tengo que mirar qué pasa en la tabla original. B con 0 transita nada, y B con 1 transita C y a F. Entonces, C sub 1 con 0 transita el conjunto vacío, y como ya le di un nombre, lo repito, C sub 2, y C1, que es B, con 1 transita CF. Y este subconjunto CF es la primera vez que aparece, entonces le voy a dar otro nombre y se llama C sub 3. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Tengo que ver qué pasa con C2. C2, como es el conjunto vacío, con 0 con 1 va a transitar a C2. Por eso no lo escribo, acá no está escrito. Vamos a ver qué pasa con C3. C3, que es CF, ¿sí? C y F, estos dos estados, con 0 transitan a B y a nada, y con 1 transita a nada. Entonces, C3 con 0 transita a B. Como los estoy uniendo, escribo los estados presentes. Y B ya está definido en un conjunto que es C1, ¿sí? Y C3, que son CF, con 1 no transita nada, o sea, transita el conjunto vacío, que lo escribo acá y es C2. Entonces, el nuevo autómata finito determinista me va a quedar con el mismo alfabeto de entrada. Los estados van a ser estos nuevos que definimos acá, C0, C1, C2 y C3. ¿Sí? El estado inicial es C sub 0 y el estado de aceptación, que es F, van a ser todos los nuevos estados que contengan a F. En este caso hay uno solo, que es C3. Pero si hubiera otros subconjuntos que contienen a F, también van a ser estados de aceptación. ¿Cómo armamos F'? Similar a lo que hacíamos cuando vimos el autómata finito determinista mínimo, ¿se acuerdan? Que mirábamos un estado y veíamos cómo se comporta ese estado. Entonces, C sub 0 es el estado inicial, ¿sí? Ahí está definido. C sub 0 con 0 transita C1. Fíjense que lo podemos copiar derecho de las funciones, ¿no? Con 0 transita C1 y con 1 transita C2. C0 con 1 transita... ya lo escribimos. C1, perdón, con 0 transita C2 y con 1 transita a C3, que es el estado de aceptación. C3 con 0 transita C1 y con 1 transita C2. Y a C2, que no lo escribimos porque es el conjunto vacío, con 0 y con 1 transita C2. Y acá está la tabla, que es el mismo reflejo de lo que vimos en el grafo. ¿Se entendió? Este es el caso 1, cuando no tenemos transiciones lambda. Solamente tenemos las implícitas. Acá, al principio, C0 es la transición, es el estado inicial, original se llama C0. Como nosotros definimos el T asterisco, que son solo las transiciones reflexivas, entonces decimos que A con lambda transita A, o sea, es la transición reflexiva, y ese es C sub 0. Y luego empezamos con, como este es el primero que definimos, sí o sí, sin mirar la tabla, ahora sí empezamos a analizar esto, lo que pasa con A, o sea, con C sub 0 y las entradas 0 y 1. O sea, al estado inicial es el único que definimos diferente. A todos los demás seguimos el procedimiento
de decir, bueno, van a aparecer nuevos C sub i, que sean los subconjuntos que se obtienen desde otro C sub i con las entradas 0 y 1. Me voy a volver al teórico. Ahí está. Perdón, me fui acá. Me vuelvo al teórico. Después hacemos un recreíto y vemos el caso 2. ¿Sí? El teórico que me dice que C0 va a ser el estado inicial original. C1, C sub i, digo, va a ser el resultado de las transiciones de todos los CK, o sea, todos los que ya hemos definido con la entrada E. En este caso, como ya habíamos definido C0, el C1 es C0 con 0 y C0 con 1. Entonces ahí voy a obtener los C sub i para todo E perteneciente al alfabeto de entrada. ¿Sí? Y CJ va a ser los subconjuntos que contengan el estado de aceptación. En nuestro caso es el C3. ¿Esa es la duda, Ignacio? Y todos, porque me imagino que a todos tienen la cabeza revuelta un poquito con todo esto, que es nuevo. ¿Mm? Bueno, hacemos 10 minutos un recreo. Son las 10:07, a las 17 volvemos y vemos el caso 2.